De la iglesia de la Odisea, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3 del 14 en adelante, sobre ojalá fueses frío o caliente y no tibio. Vamos a hablar sobre esas tres palabras: frío o caliente y no tibio. Y quiero leer en el nombre poderoso de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante, y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Gracias, Señor, por esta tu palabra, porque tu palabra es vida y es vida en abundancia. Quiero meterme bajo el mismo contexto que dice el mensaje a la Odisea. La Odisea era la séptima iglesia de Asia, y entonces quiero hablar bajo ese mismo contexto, sabiendo que es un mensaje a una iglesia, una congregación. No es un mensaje a una persona en específica. Es decir, no es un mensaje dirigido hacia una persona en específica como Christopher Zorrilla y ya, no, sino un mensaje a la iglesia. El eterno Yeshua dice lo siguiente, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, da una presentación, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El maestro está diciendo: yo conozco tus obras, sé cómo tú caminas, sé cómo te mueves. A esa congregación le está diciendo esas palabras: yo conozco tus obras. Y da dos palabras más: ni eres frío ni caliente. Que sus obras no eran frías ni caliente. Y dice: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Es decir, que esa expresión que el maestro utiliza, te vomitaré, está diciendo como te expulsaré de mi cuerpo. Eso es vomitar. Tú expulsas algo que está dentro de ti. Y esa es la advertencia que el Señor le da a la iglesia, la Odisea, por cuanto no era frío ni tampoco caliente. Hemos visto o escuchado muchas ministraciones de este pasaje en referencia a una persona en particular, pero hoy quiero meterme en el contexto original, que es el mensaje a la Odisea, que es a una congregación en específica. Y él utiliza estas tres palabras: frío o caliente, después de mencionar la palabra obras. Yo conozco tus obras. Y cuando nos metemos en el diccionario español, vemos que la palabra frío tiene varios significados. La palabra caliente tiene varios significados.
y la palabra tibio también tiene varios significados, y vamos a estar mencionando cada significado de las palabras específicas que el maestro utilizó en esta carta a la iglesia de la Odisea. Y quiero empezar por la primera palabra, frío, es decir, una iglesia fría, ¿cómo se caracteriza? Y es que la palabra frío tiene que ver con que tiene una temperatura muy fría a la normal, es decir, que era una congregación, una iglesia fría es una congregación donde no se siente mucho el fuego del Espíritu, donde todos están medio apagados, como que no se siente ese avivamiento. Es una iglesia donde no hay avivamiento, donde el fuego del Espíritu, el bautismo del Espíritu no se manifiesta. Pero además de ser de poca temperatura, también significa falto de afecto, de pasión, sensibilidad, indiferente. Es decir, que los miembros de una congregación fría es de poca sensibilidad y poca pasión, es decir, poca búsqueda por el Espíritu Santo, poca sensibilidad por la información de sus hermanos. Alguien que faltó, nadie le tira, nadie le escribe, solamente, bueno, yo vine y estoy bien con Dios. Poca comunicación entre los unos y los otros, eso significa frío. Frío también quiere decir tranquilo, que no pierde el dominio de los nervios, pero en este contexto quiere decir alguien que ve a alguien faltar o que se enferma, pero que se queda tranquilo y no se preocupa por su hermano. Esas son las características de una iglesia fría, pero que se mantienen en la fe, sin gracia, o sea, sin interés. Es decir, una iglesia que no se preocupe en las actividades fuera de la iglesia o dentro de la misma iglesia. Unos servicios normales, comunes, un devocional, una oración, una prédica y todo el mundo se va. También frío significa poco acogedor. Es un templo donde dura años y años sin pintarse, no se limpia bien antes de empezar el servicio, pero también significa baja temperatura. No hay mucha devoción, no hay mucha entrega en lo que se hace. También significa sensación que se experimenta por la pérdida de calor. Es una iglesia que donde tú la visitas no sientes como que llegaste a casa, no sientes como que llegaste a la casa de Dios, no te sientes con el avivamiento que tú entiendes que debes de recibir, porque como que ni siquiera las personas físicas te atienden. Nadie te mira, no te saludan. También significa frío, en el sentido de sin preparación. Los evangelistas no se preocupan por aprender homilética. Los que cantan no se preocupan por mejorar su tono de voz, porque no lo hacemos para los hombres, lo hacemos para Dios. También significa quedarse frío. O sea, en otras palabras, quedarse sin capacidad de reacción ante una sorpresa o un hecho inesperado. Le dan la noticia, fulano está débil en la fe. Wow, simplemente oremos por él. Dios tiene el control de todo y no hay una obra, una diligencia para poder llegar y dar el amor fraternal. Es decir, que en una iglesia fría carece de un amor fraternal. ¿Por qué son salvas? Bueno, porque la salvación no es por obra, sino por gracia, para
que nadie se gloríe, y la única obra que salva, según las Sagradas Escrituras, es confesar y creer en el Hijo de Dios. Ahora bien, caliente tiene varios significados. Caliente quiere decir que tiene y produce calor. Es una iglesia donde tú llegas y sientes la pasión que hay por la presencia del Espíritu Santo. Y que en cada servicio entonces se produce más calor, y el que estaba frío por el calor que se está produciendo, pues también se calienta. También significa acalorado. Es decir, que los miembros de esa congregación, los líderes de esa congregación, los adoradores de esa congregación, tienen el calor dentro de sí, y para expulsarlo fuera, cuando lleguen los nuevos creyentes, abrazarlos con el calor de la presencia del Espíritu de Dios. Es una iglesia que cuando llega alguien que está buscando para congregarse, se siente que llegó al lugar correcto, a la casa de Dios. O que un nuevo creyente se convierte y encuentra lo necesario para preservar la salvación. La doctrina necesaria, la atmósfera de adoración necesaria, el amor fraternal necesario. Porque son personas que producen calor, tienen calor y son acaloradas. Caliente también se utiliza para indicar que se está cerca de descubrir alguna cosa. Son personas de constante búsqueda, que cuando ven un mover del Espíritu, se inquietan y se dirigen hacia ese mover del Espíritu para descubrir cuál es la intención del Espíritu en ese mover. Y no todos se lo dejan a los pastores o maestros o evangelistas, sino que como todos son acalorados, todos conforme al llamado, se mueven para ver qué el Espíritu quiere mostrar día tras día. Caliente también tiene que ver con que si alguien pierde el interés de algo, nosotros ocuparnos de que el interés entonces a esas personas le vuelvan. Son una iglesia que muy difícil alguien se le vaya. Que muy difícil alguien esté enfermo y nadie se preocupe por él. Contrario a la iglesia fría. Pues una iglesia que porta la gracia y porta obras, pues es una iglesia que está llamada a la multiplicación. Entonces, una iglesia fría se queda con los mismos miembros, aunque son salvos por la gracia de Dios. Pero una iglesia caliente es una iglesia llamada a la multiplicación y son salvos por la gracia de Dios. Ahora bien, tibio también tiene sus significados. Tienen sus significados. Uno de los significados de la palabra tibio es templado, entre caliente y frío, que ni es frío ni caliente, así como lo dijo el maestro. Ojalá fueses frío, que si fueras frío yo tuviera misericordia y tu gracia te salva. Ojalá fuera caliente, porque estarías salva y traerías buenas obras y multiplicación. Pero por cuanto ni eres frío, ni eres caliente, te vomitaré de mi boca. Pero también la palabra tibio tiene que ver con poco intenso y apasionado. Son personas desinteresadas por la presencia de Dios.
no tienen pasión por la presencia de Dios. Pero también tibio significa poner tibio a alguien. Y eso es un hebraísmo o un paralelismo que quiere decir insultarle o criticarle, ponerle verde. No pierde la menor ocasión para poner tropiezo a alguien. Es una iglesia donde la lengua maligna fluye, y donde hay una lengua maligna no hay frutos del Espíritu, sino obra de la carne. Porque los frutos del Espíritu es amor, paz, paciencia, templanza, benignidad, fe. Pero las obras de la carne es contienda, ira, celos. Eran personas, la iglesia de la Odisea, eran personas donde la mala lengua fluía más que cualquier otra cosa. Ahora ya vemos por qué el Eterno está diciendo: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y estoy hablando bajo el contexto original. No lo estoy poniendo en singular, en plural. Lo estoy poniendo en plural. A la iglesia de la Odisea dijo eso el Señor. Mensaje a la iglesia de la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, sé cómo te mueves, sé cómo te conduces, que ni eres frío ni caliente. Ojalá hubiera sido frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Pero lo más importante, escuche esto, que la palabra tibio también significa ensuciarse mucho. Eso tiene como ejemplo: se puso tibio de grasa después de estar arreglado y preparado. Eran personas que constantemente, deliberadamente caían en el pecado. Además de la mala lengua, se ensuciaban en todo tipo de pecado. Y el Eterno le da la advertencia: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Esto es un llamado a las iglesias. Aquí, en Atmósfera de Milagros, se ora por los pastores, se ora por los intercesores, se ora por los líderes, por un propósito determinado, de que las iglesias no sean tibias, pero que tampoco sean frías, sino que sean calientes, que aquel que se encuentra con un pie adentro y un pie afuera, no se le interprete ese pasaje para decirle: te conviene mejor que te vayas. No, métete al altar porque te voy a calentar. Vas a recibir el fuego. Yo estoy aquí para ayudarte a ti. Una iglesia que esté presta para la multiplicación masiva de obreros, así como dijo el maestro: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogar al dueño de la mies para que mande obreros a la mies. Aleluya. Gloria a Dios.